Plataforma Unitaria desafía al Tribunal Supremo de Justicia. María Corina y Edmundo alertan que se pretende aniquilar la soberanía popular. Sin lugar para la prensa, crece ola de detenciones contra periodistas. Lista negra. Estados Unidos evalúa sancionar a 60 funcionarios venezolanos tras presidenciales del 28 de julio. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato iniciamos la edición estelar de Impacto Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática ha declarado que cualquier sentencia que emita el Tribunal Supremo de Justicia sobre los comicios electorales será considerada ineficaz y nula, según la coalición opositora. El Tribunal Supremo de Justicia carece de legitimidad para intervenir en los procesos electorales debido a su supuesta subordinación al gobierno de Nicolás Maduro. Con los detalles, Génesis Pérez. La Plataforma Unitaria lanzó una advertencia ante los nuevos peligros que corre la democracia con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los procesos que se han llevado a cabo después de los comicios del 28 de julio. La oposición advierte que la injerencia del Tribunal Supremo de Justicia en estos procesos constituye una violación a la voluntad popular que podría agravar la situación política en el país. Los líderes de la Plataforma Unitaria sostienen que el TCJ, al estar controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, actúa como un instrumento de opresión en lugar de un ente imparcial. Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. Estas fueron algunas de las palabras emitidas a través del comunicado conjunto de la Plataforma Unitaria. Y acá hay un dato muy interesante. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es quien firmó la sentencia que trataba de invalidar la primaria días después de que se realizara la primaria. Entonces, no es casualidad los nombramientos, no es un tema de meritocracia, es que el Ejecutivo Nacional no le basta con la lealtad, necesita a incondicionales, a personas que no se vayan a quebrar en ningún momento para que emitan los fallos que, bueno, lamentablemente responden a los intereses políticos de Miraflores. El clima electoral ya está marcado por una desconfianza hacia las instituciones y un pronunciamiento del tribunal podría intensificar la división política y el descontento social. La coalición opositora ha insistido en que solo un proceso electoral libre de injerencias podría restaurar la democracia en Venezuela y cualquier fallo contrario a esta premisa sería inaceptable. Y lo que parece, la lectura que se da, es que está poniendo a los más leales, a los más incondicionales al frente del Tribunal Supremo de Justicia para que terminen haciendo fallos a su favor. La Plataforma Unitaria también ha reiterado su agradecimiento a la comunidad internacional, al tiempo que pide mayor vigilancia sobre los acontecimientos posteriores al 28 de julio. Países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea han expresado su apoyo al proceso de restauración de la democracia y han advertido que acciones antidemocráticas por parte del Tribunal Supremo de Justicia o del gobierno podría desencadenar sanciones adicionales. Al menos 6 periodistas han sido detenidos en Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio como parte de una política de persecución y criminalización de la información independiente por parte de las autoridades gubernamentales. Así lo denuncia el Colegio Nacional de Periodistas, que confirmó la última detención de una comunicadora social hace menos de 24 horas en el estado La Guaira por presuntos funcionarios del SEBIN. La persecución y hostigamiento contra los periodistas en Venezuela ha aumentado significativamente luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Desde entonces, son al menos 6 comunicadores sociales tras las rejas, a quienes en su mayoría se les ha imputado el delito de terrorismo. Se trata de una política de agresiones a periodistas y medios que se ha convertido en una política de Estado. Pero ahora se ha incrementado, ahora se ha arreciado, porque vemos cómo desde los propios espacios de televisión, desde las propias redes sociales, altos funcionarios del poder gubernamental amenazan periodistas, amenazan con detenciones de periodistas, amenazan con procedimientos y acciones contra los periodistas, solamente pues están cumpliendo con su obligación de informar sobre todo lo que está aconteciendo.
Desde la colegiatura de la seccional Caracas denuncian que los funcionarios policiales de diversos cuerpos de seguridad hostigan a periodistas en alcabalas por trabajar en medios de comunicación privados e independientes al Estado, revisando sus redes sociales y teléfonos celulares. Las autoridades, el simple hecho de tener una credencial que te acredita como periodista, inmediatamente como que activa de alguna manera una conducta distinta y una actuación quizás muy agresiva con los periodistas. Sin embargo, también afirman haber recibido un número importante de denuncias de trabajadores de la prensa pertenecientes a medios del Estado, como por ejemplo en el caso de Venezolana de Televisión, despedidos por tener alguna opinión distinta a los resultados electorales anunciados el 28 de julio. Bueno, no, se les despide sin ninguna razón, totalmente, y ciertamente ha sido por expresar una opinión distinta, porque expresaron el triunfo del candidato opositor, o cualquier opinión que sea disidente de lo que es la línea de información y la línea, digamos, ideológica del gobierno nacional. El caso más reciente contra un periodista se perpetró hace 24 horas en el estado La Guaira con la detención de Ana Carolina Guaita, del medio digital La Patilla, por presuntos funcionarios del SEBIN, quienes ya desde hace unos días hostigaban su lugar de residencia, supuestamente en búsqueda de sus padres, quienes tienen filiación con un partido político de oposición. Tras un encuentro con el cuerpo diplomático de Venezuela, el canciller Iván Gil, junto al fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentaron pruebas del intento de golpe de Estado en el país. Denunciaron que la oposición contrató a delincuentes del Tren de Aragua y del Tren del Llano para iniciar una escalada violenta. Amigos de Impacto Venezuela, el canciller de la República, Iván Gil, denunció ante el cuerpo diplomático del país que el presunto golpe de Estado tiene un formato de la CIA diseñado en los Estados Unidos con el uso de organizaciones criminales que incluso habían sido neutralizadas por las fuerzas de seguridad. Y Estados Unidos hizo un discurso de que el gobierno nacional tenía un pacto con el Tren de Aragua, un pacto con el Tren del Llano, que el cartel de los soles, es decir, toda la narrativa que conocemos. Y las pruebas nos llevaron a que el Tren del Llano y el extinto Tren de Aragua realmente lo que estaban siendo era contratados por la oposición para iniciar un golpe de Estado. Además, el canciller Gil condenó el documento firmado por la OEA recientemente, al cual calificó de injerencista. Para estimular una concentración que iba a ser el día sábado de la oposición que no reconoce ningún organismo del Estado, no reconoce el Tribunal Supremo, no reconoce ese Consejo Nacional Electoral, no reconoce Asamblea Nacional, no reconoce Poder Ejecutivo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo aspiran tener el reconocimiento del pueblo si ellos no reconocen a ninguna institución legalmente constituida en Venezuela? Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, pidió reciprocidad al cuerpo diplomático del país, así como a su juicio Venezuela respeta la autodeterminación de los pueblos. Ya no es solo la posverdad, es la mentira de los influencers y los youtubers. O sea, eso vale más que 100 experticias, eso vale más que 200 diligencias hechas por el Ministerio Público con 50 expertos. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. El Senado de Colombia insta a las altas autoridades del país a fijar una posición definitiva frente al conflicto electoral en Venezuela. Esta es una de las conclusiones de la reunión que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sostuvo este miércoles. Escuchemos al presidente de la Comisión Segunda del Senado, José Luis Pérez, con los detalles. La posición de Colombia tiene que definirse en los próximos días. La próxima semana se tiene que resolver la legitimidad de las actas en Venezuela por calendario electoral en Venezuela y por supuesto Colombia debe fijar una posición frente al respeto por la democracia. A este llamado se sumó la senadora Paola Holguín en un encuentro que también contó con la presencia de expresidentes, delegados y funcionarios de la Cancillería. También hemos sido claros sobre el inconveniente de plantear nuevas elecciones o una salida distinta a la transición pacífica.
Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Estados Unidos evalúa nuevas sanciones a 60 venezolanos, según informes de Reuters. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó en los últimos días el borrador de la lista de sanciones al Departamento de Estado, donde se encuentran los nombres de cerca de 60 funcionarios del gobierno venezolano que podrían ser sancionados con las primeras medidas punitivas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En el borrador destacan trabajadores del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Policía de Contrainteligencia por supuestamente estar involucrados en la crisis política. Las sanciones contemplan prohibiciones de viaje a los funcionarios y a sus familiares, además que las entidades estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Van Clareven consideró interesante la idea de repetir las elecciones en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van, se refirió a la situación en Venezuela y aseguró que la propuesta de Brasil y Colombia de repetir las elecciones en ese país es una iniciativa interesante, pero debe ser avalada por las fuerzas políticas que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Cabe recordar que ni Maduro ni las fuerzas políticas opositoras ven con buenos ojos esta opción. Activistas piden a Argentina flexibilizar trámites migratorios ante cierre de embajada. Activistas de la diáspora venezolana solicitaron al gobierno argentino flexibilidad para la realización de los trámites de residencia para migrantes venezolanos ante el cierre de la embajada de Venezuela en Buenos Aires. Elisa Trota, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, recalcó la situación de vulnerabilidad a la que han quedado expuestos más de 220.000 venezolanos que viven en ese país tras la decisión del gobierno de Maduro de cerrar la embajada. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a la administración de Joe Biden sobre represalias contra los presuntos responsables de la crisis electoral de Venezuela. ¿Crees que sirve de algo la amenaza de Estados Unidos a Maduro? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. No sirve de nada, la presión no les ha importado. Pareciera que la comunidad internacional todavía no entiende el problema venezolano en profundidad. Ya a Estados Unidos no le cree nadie. Tiene 20 años amenazando y no hace nada. ¿Por qué esperar tanto para accionar? Si siguen así, ya se quedará en el poder. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.